Mis queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenido a nuestro estudio bíblico. Y gracias a Dios, miércoles a miércoles nos unimos para aprender juntos de la palabra. Y estamos estudiando pues Filipenses, ¿no? La carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos. Gracias al Señor hemos tenido una muy buena semana, ¿no? Con nuestros hermanos que hemos podido vernos el domingo también ha sido muy bueno. Y también con nuestros hermanos que han estado siempre pendientes y están siguiéndonos la transmisión por nuestra página de internet. Entendemos que hemos tenido algunos conflictos, ¿no? El domingo, justo en la parte final de la predicación, se fue el internet y tuvimos todo un tema ahí, pero bueno, son cosas que a veces escapan de nuestras manos, pero ahí estamos trabajando arduamente, mis queridos hermanos, para poder presentarles o que usted pueda escuchar la palabra también, ¿no? Bueno, sigamos orando, estemos orando por esto y esperamos que este domingo sea mejor, sea mejor. Bueno, mis queridos hermanos, gracias al Señor, entonces es un honor verlos a cada uno de ustedes. Muchos ya se están conectando, ¿no? Y así juntos para poder escudriñar, leer la palabra y que la palabra nos hable, ¿no? Muchas veces nos acercamos con nuestros preconceptos, ¿no? Y dejemos todo eso de lado y dejemos que la palabra nos hable, porque la palabra es viva y es eficaz. Así que yo quiero invitarle, por favor, que en esta noche pueda abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3. Y vamos a estar meditando en lo que dice Filipenses capítulo 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, ¿no? Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mira, qué interesante cómo empieza la carta del apóstol Pablo, cómo empieza el capítulo 3. Pablo está diciendo, gozaos en el Señor. Recuerden que en todos los capítulos anteriores hemos estado observando acerca del gozo que tenía Pablo. Estando en la cárcel, Pablo estaba gozoso. Y Pablo nos dice, imitad mi gozo, nos va a decir en el capítulo 2, ¿no? Y aquí también nos está diciendo lo mismo. Y está diciendo, ¿no? Hermanos, gozaos en el Señor. Una persona se goza en el Señor, ¿no? Cuando realmente disfruta de su presencia y también, sobre todas las cosas, ¿no? Cuando tiene esa comunión con Él. Pablo va a decir, yo me gozo. Estando en la cárcel, se gozaba. Estando siendo apedreado, se gozaba. Se alegraba de saber que podía participar en los sufrimientos de Cristo. Pablo mismo lo mencionaba. Y Pablo dice, a mí no me es molesto el que yo te escriba, ¿no? Las mismas cosas, ¿no? Y más para vosotros si esto te da seguridad. Pablo va a decir, yo escribo una y otra vez, yo estoy dispuesto a hacerlo con tal de que tú estés seguro, con tal de que tú estés firme, ¿no? Y que puedas entender. Y gracias a Dios por esta carta. Es una carta que realmente nos cambia, nos transforma, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Es viva y es eficaz. Y es la bendita palabra del Señor. Y mis queridos hermanos, cuando Pablo empieza con la predicación, Pablo también inicia, ¿no? Con unas advertencias. Y vaya la forma en cómo va a entrar Pablo con las advertencias. Y son algunas palabras fuertes, ¿no? Pero son necesarias. Son necesarias. Dice el versículo 3, guardaos de los perros. Alguien dijo, pastor, ¿es de los perros que están andando por la calle? No. El texto bíblico, mira lo que está diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y cuando estamos hablando aquí del tema de guardaos de los perros, tenemos que conocer un poquito el contexto, ¿no? Pablo se refiere a este grupo de judaizantes, ¿no? En este versículo hay un grupo de judaizantes, ¿no? Usa tres términos para describirlos, ¿ya? Vamos a ver estos tres términos. Primero dice perros. El judío ortodoxo llamaría al gentil perro. Pero aquí Pablo llama a los judíos ortodoxos, en estos versículos que estamos viendo, los llama perros, ¿no? Y él no tan solo les daba ese apodo, sino que estaba comparando esos falsos maestros con los sucios y asquerosos, ¿no? Que alguien podría decir perros callejeros, que se alimentaban de la basura en aquel entonces, ¿no? Esos perros callejeros y todo eso.
Como esos perros, estos judaizantes perseguían a Pablo y lo seguían de lugar a lugar, ¿no? Ladrando sus falsas doctrinas, eran causantes de problemas y a la vez portadores de peligrosas infecciones. Qué interesante lo que podemos observar, ¿no? Conociendo un poquito el contexto. Cómo estos judaizantes, estos judíos ortodoxos, lo que Pablo está diciendo, guardaos de los perros. ¿Qué más va a decir? Que son malos obreros, ¿no? Hacen malas cosas. En vez de edificar algo, están destruyendo. Son malos obreros. Y estamos hablando de las cosas espirituales, por supuesto, ¿no? Son los mutiladores del cuerpo. Los judaizantes enseñaban que la circuncisión era esencial para la salvación. Imagínate, mira qué es lo que enseñaban ellos. Pero Pablo dice que la circuncisión en sí misma es solo una mutilación. El verdadero creyente ha experimentado la circuncisión espiritual en Cristo y no tiene necesidad de ninguna operación de la carne. La circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, los diezmos o cualquier otra práctica religiosa no puede salvar a una persona de sus pecados. Solo la fe en Jesucristo puede salvarnos, ¿no? Solo la fe de Jesucristo puede salvar, limpiarnos y transformar y salvarnos de nuestros pecados. Esto es lo que Pablo está diciendo. Guardaos, por tanto, de estos, como Pablo dice, guardaos de estos perros. ¿Qué más dice? No de estos malos obreros, de estos mutiladores del cuerpo. Qué interesante. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Pero más adelante Pablo va a decir, continúa con el diálogo en el versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Mire, Pablo está diciendo porque nosotros somos la circuncisión. Ahora la pregunta acá es, ¿qué quiso decir Pablo con esta palabra? Nosotros somos la circuncisión. Él aclaró, ¿no? Al final de su carta a Gálatas capítulo 6, versículo 15, si usted desea lo puede buscar, podemos leerlo. Pero en Gálatas capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, y él va a decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La antigua circuncisión había llegado a su fin. Dios no estaba interesado, ¿no?, en un simple cumplimiento externo. La verdadera circuncisión era la del cumplimiento, ¿no? Era la verdadera circuncisión, era la del corazón. Es el nuevo nacimiento espiritual, ¿no? Que es una nueva actitud del corazón de Dios, de un hombre que ha sido nacido y que ha sido transformado por el poder de Dios. Entonces, la verdadera circuncisión es estar en Cristo y unido a Cristo. Una vez más, la verdadera circuncisión es estar unido, ¿no?, a Cristo y estar con Cristo. Por eso es que Pablo va a decir en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión. Y los versículos que va a mencionar Pablo, dice a continuación, mire, dice, los que en espíritu servimos a Dios, ¿no? Los que en espíritu servimos a Dios, ¿qué más? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos son los de la verdadera circuncisión, los que tienen a Cristo, los que han experimentado a Cristo Jesús. Es el que adora por el Espíritu de Dios, ¿no? Es el que glorifica al Señor por medio del Espíritu de Dios. Es el que glorifica a Cristo Jesús. Es el que no confía en la carne. Es el que no confía en sus propios méritos, en sus propias fuerzas. Porque eso es lo que está diciendo el versículo 3. Mira, por eso es que Pablo está hablando acerca de que nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados y lavados por Jesucristo. Y aquí nos da estas tres características. Adorar por el Espíritu de Dios. ¿Qué más nos muestra el texto bíblico? Gloriarse en Cristo y no confiar en la carne. Entonces el apóstol Pablo nos va a llevar ahora, nos va a mostrar esta introducción acerca de que hay que tener cuidado, ¿no?, con estas falsas doctrinas, con estos falsos maestros y la forma como los llama y cómo nos ubica a nosotros en Cristo, quiénes somos en Cristo, ¿no? Ahora el apóstol Pablo nos va a mostrar acerca de sus credenciales, ¿no? Porque recuerden que el misionero, que es en este caso el apóstol Pablo, nos va a mostrar
paso a paso, detalle a detalle, acerca de lo que él estuvo haciendo, y realmente esto va a servir muchísimo de inspiración para nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos va a mencionar en los versículos del 4 al 6, nos va a mencionar sus credenciales, las credenciales del misionero, ¿no? Y vamos a verlo ahora detalle a detalle estas credenciales. Lea conmigo, por favor. Dice así, el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque recuerde que el versículo termina, ¿no? Es el que no confía en la carne, pero Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Y aquí cuando estamos hablando de la palabra carne, ¿no? Esta palabra en el griego, en el original, tiene que ver con confiar en sus propias fuerzas. Pablo dice, si alguien dice que confía en sus propias fuerzas, que ha tenido, ¿no?, mucha experiencia en el pasado y que puede hacer cosas, yo más, dice el apóstol Pablo. Miren las características o miren lo que era el apóstol Pablo. Todas las credenciales que tenía el apóstol Pablo. Alguien dijo, la sala de trofeos del apóstol Pablo. ¿Y cuáles eran estos trofeos que tenía el apóstol Pablo? Revisémoslo uno por uno para entenderlo un poquito, para conocer un poquito acerca del texto bíblico. Dice el versículo 5, circuncidado al octavo día. Mira, qué interesante. Es un israelita, ¿no? Circuncidado, tiene su acta de nacimiento, ¿no? Circuncidado al octavo día. Este era un rito básico, ¿no?, en el sistema mosaico, o sea que en el octavo día sus padres le llevaron al templo, a la sinagoga, ¿no?, en este caso, para que fuera circuncidado. Él pudo decir de sí mismo circuncidado al octavo día, lo cual indicaba que tuvo unos padres fieles a su fe, ¿no? Al octavo día los padres estuvieron ahí. Entonces Pablo dice, yo fui circuncidado al octavo día. ¿Qué más? Del pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo. Probablemente algunos de los judaizantes eran mestizos, ¿no?, nacidos, por ejemplo, de madre judía y de padre de otra raza, pero Pablo no lo era. Pablo dice, yo soy del pueblo de Israel. ¿Qué más? De la tribu de Benjamín, dice en el versículo, ¿no? Esto fue como decir que pertenecía a la mejor familia. Benjamín había sido el hijo favorito de Jacob, así que Pablo pudo afirmar con orgullo, ¿no? Con ese orgullo, como algunos dicen orgullo santo, pero con orgullo Pablo pudo decir, yo soy de la tribu de Benjamín, ¿no? ¿De dónde provenía? De la tribu de Benjamín. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Otro de las credenciales, ¿no?, dentro de la sala de trofeos de Pablo. Dice, hebreos de hebreos. Hebreo de hebreos. Esto significa que era un líder. Estaba en el nivel más alto del círculo religioso, ¿no?, en el lugar más elevado. Era un hombre que sabía, que conocía. ¿Qué más? En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. Los fariseos representaban lo mejor de Israel en aquel entonces. Era un partido religioso, político, y su objetivo era establecer el reino, ¿no?, según la forma como ellos lo hacían. Creían en la integridad de las escrituras, ¿no?, las sagradas escrituras, y todo lo que observamos acerca de los fariseos, que ya conocemos muchísimo. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo, pero fariseo, pues a rajatabla, como diría alguien. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Miren lo que está diciendo Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo creía que cuando perseguía a la iglesia, estaba haciendo la voluntad de Dios. Esa era la forma como él veía eso, porque estaba cegado. Pero él dice, yo era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? En cuanto a la justificación que se basa en la ley, irreprochable. Lo que está diciendo el texto bíblico. Intachable, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 6. Irreprensible, que quiere decir intachable. Estos son, ¿no?, la sala de trofeos. Esto es lo que tú puedes encontrar, todos los trofeos que tenía Pablo, ¿no? Israelita, circuncidado, fariseo, ¿no?, observador de la ley, fariseo, hebreo de hebreos, ¿no? Y el texto bíblico dice que también era intachable según él.
Pero Pablo va a decir todas estas características que estamos observando en estos versículos, ¿no? Cada una de estas características que Pablo dice, yo me puedo gloriar y me puedo gloriar bien por todo lo que acabamos de ver. Pablo va a decir algo más en los siguientes versículos. Pablo considera todo lo que acabamos de ver, todo lo considera basura. Todo lo considera, todas las cosas, pérdida. Mire lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Lea conmigo. Dice así. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Esta palabra que dice para ganar a Cristo significa para conocer a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. Mira qué interesante, ¿no? ¿A fin de qué? De conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que Pablo está diciendo, todo lo que yo tengo, absolutamente todas estas credenciales, todo este currículum, como diría alguien, Pablo dice, yo lo tengo todo por basura. Y a mí no me interesa nada de eso. Y he dejado todo eso, lo considero, lo he dejado todo, todas esas cosas lo tomo como pérdida. ¿Para qué? Para tener el conocimiento de Cristo, para tener una relación con Cristo. ¿Hacia dónde lo que está apuntando Pablo? Considera todas las cosas pérdida. Dice el texto, basura. No sirve, está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que lo deja todo de lado, porque tuvo un encuentro personal con el Señor, como usted ya conoce de la historia, conoce lo que hemos hablado una y otra vez. Y dice el apóstol Pablo algo que me llama muchísimo la atención, hermanos. Pablo dice, tengo todo esto, lo dejo todo esto, lo tengo todo esto como pérdida, pero dice el apóstol Pablo, el versículo 10, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Pablo había experimentado, ¿no?, el hecho de conocer a Jesús. Recuerdan ese día cuando estaba en el camino a Damasco, ¿no? El Señor se le presentó y le dijo, Pablo, yo soy a quien tú persigues. Y el Señor, y Pablo en ese instante le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo empezó en ese instante una relación personal con Jesús, una relación de transformación. Y es esto lo que Pablo está diciendo, todas las cosas materiales, todas las cosas que he ganado en mis fuerzas, no me importa, dice el apóstol Pablo, a fin de que yo pueda conocerle. Esa relación personal, esa relación con Dios, esa es la paz que Dios nos da cuando usted y yo le conocemos más. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también es algo que nos hace vivir, como el apóstol Pablo diría en el versículo 1, gozoso, con paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice Pablo, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte. La meta, aún en su muerte. Y si en alguna manera, dice el versículo 11, llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿no? Participar con Cristo todo y en algún momento, ¿no?, cuando tengamos que partir a la presencia de Dios y tengamos que disfrutar de lo que Cristo ha prometido, el día que, ¿no?, nos levantaremos y realmente estaremos con Cristo para toda la eternidad, Pablo va a decir, en toda esta situación que yo quiero conocerle más a Él, Pablo se plantea una meta. ¿Cuál es la meta? Versículo 13 desde el versículo 12 vamos, ¿ya?, al versículo 14. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, pero todas estas cosas hago. Yo prosigo a la meta. Dos cosas, ¿no? Pablo dice, olvidando lo pasado, ¿no? Dejo el pasado atrás. Como dice la canción, ya lo pasado es pasado. Pablo dice, yo olvido lo pasado. ¿Y qué más dice? Extendiéndome hacia adelante. Mirando siempre adelante, Pablo dice, yo avanzo. Yo avanzo. Y me hace recordar muchísimo el texto bíblico que va a decir el autor a los Hebreos, ¿no? El autor a los Hebreos va a decir, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos los que avanzamos. Y esto es lo que el apóstol Pablo lo tiene claro. El apóstol Pablo dice, yo avanzo. Yo avanzo. Y es más, Pablo va a decir en el versículo 14, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. La meta es estar con Cristo, parecernos a Cristo día a día. El apóstol Pablo dice, yo he dejado todo para atrás, quedó como pérdida y ahora prosigo a la meta, prosigo hacia Cristo mi Señor. Qué interesante lo que estamos observando, mis queridos hermanos. Esa es la meta que Pablo tiene. Esa es la meta que usted y yo deberíamos de tener. Proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice Pablo el versículo 15. Así, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos, dice el texto bíblico, los que somos perfectos, todos aquellos que vamos madurando en nuestra vida cristiana, todos aquellos que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, esto mismo tenemos que sentir. Y qué tremendo ejemplo que nos da el apóstol Pablo, ¿no? De proseguir a la meta, de avanzar, dejando lo pasado y seguir, continuar adelante en nuestra vida espiritual. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que Pablo está diciendo es, sed imitadores de mí. En otra carta, el apóstol Pablo va a decir, cuando escribe a la iglesia que está en Éfeso, el apóstol Pablo va a decir, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Se da cuenta de una gran responsabilidad que tenemos? ¿No? La gente está observándonos. Y cuando Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, no es que está diciendo, mira, yo soy perfecto. No, Pablo también tenía sus errores, como Pablo lo está mencionando. Pero Pablo está diciendo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo prosigo a la meta, al conocimiento. Ya no me interesa nada, yo prosigo a la meta, al conocimiento. Dejo lo pasado y empiezo a ver todo hacia adelante, hacia Cristo. Hermanos, eso es algo maravilloso que el apóstol Pablo nos está invitando. A conocer y a relacionarnos, a experimentar más de la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo esto, podemos también notar que en el versículo 18 podemos ver una desviación, que hay una desviación adelante, ¿no? Muchos viven como enemigos de la cruz. Muchos viven como enemigos de la cruz. Mire lo que dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, que dice el texto, llorando, que son enemigos de la cruz. Hay enemigos de la cruz. Muchos se han desviado. Son enemigos de la cruz. Empezaron bien, pero después se desviaron y ya no quieren saber nada de la cruz. ¿Por qué? Porque no han podido analizar cada uno de estos versículos. No han podido andar en el poder de la fuerza del Señor. Han estado andando más en su fuerza. Y por eso es que el versículo 3 es clave. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué es lo que nos hace perseverar y andar y vivir fielmente? Mi hermano, dice el texto bíblico, una vida llena del Espíritu, en el cual servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús.
No en nuestras fuerzas, dice el texto bíblicos, sino en Cristo Jesús. El momento que empezamos a andar en nuestras fuerzas es el momento que habremos perdido la mirada, es el momento que estaremos desviados. Y esa desviación nos cuesta, hermanos. Nos cuesta nuestra comunión con Dios. Por eso es importante. El texto dice, porque por ahí andan muchos, de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo, llorando. ¿Qué tal pasión que tenía el apóstol Pablo? Que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de las cuales será perdición. Miren, los enemigos de la cruz. Y aquí hemos visto, yo tengo este cuadrito ¿no? ¿Cuáles son los enemigos de la cruz? Nosotros versus ellos, ¿no? Los enemigos de la cruz, porque aquí el apóstol Pablo va a hacer una comparación en el versículo 18, 19 y 20. Los enemigos de la cruz y aquellos pues que viven honrando a Dios en todo momento, glorificando a Dios. Los enemigos de la cruz. ¿Cuál es el final de los enemigos de la cruz? De ellos, ¿no? El final, la destrucción. Eso es lo que dice el versículo 19, versículo 20. Nosotros, los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, mire lo que dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, la ciudadanía celestial, que hemos aprendido a vivir una vida en el Espíritu. Los enemigos de la cruz, o ellos, ¿no? Que hemos puesto ahí. ¿Qué va a pasar con Dios? Ellos, ¿cuál es su Dios de ellos? Dice el texto bíblico, de los enemigos de la cruz, su Dios es su vientre. Eso dice el versículo 19, ¿no? Cuyo Dios es el vientre. De los enemigos de la cruz, su Dios es el vientre. Pero de nosotros, ¿quién es nuestro Dios? El Salvador, el Señor Jesucristo. El que nos transformó, el que nos cambió. Mire, ¿qué más? Seguimos comparando en estos dos versículos, ¿ya? Comparamos el versículo 19 con el versículo 20. ¿Qué más? ¿Cuál es la gloria de los enemigos de la cruz? Su gloria, ¿cuál es? Su vergüenza. Eso dice el texto bíblico, cuya gloria es su vergüenza. Su vergüenza. O sea, el resultado, ¿no? Es que van a vivir una vida de vergüenza. Aquellos que son enemigos de la cruz, que se han alejado de la cruz, viven una vida de vergüenza constantemente. Pero aquellos que viven realmente, nosotros los que vivimos en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuál es la gloria? Dice el texto bíblico, somos transformados a ser como Cristo. Transformados, dice el versículo 21, ¿no? En el cual transformará el cuerpo nos transformará. Es la transformación que hace Jesucristo en nuestras vidas. La prioridad. ¿Cuál es la prioridad de los enemigos de la cruz? ¿No? En este caso, en el cuadro que he puesto de ellos, los enemigos de la cruz. La prioridad de los enemigos de la cruz son las cosas terrenales. Las cosas terrenales, ¿no? Les interesa lo que entra por los ojos, lo que están viendo, lo que está ocurriendo alrededor, en la sociedad, ¿no? Los deseos, lo que diría el apóstol Pablo, ¿no? La vanidad, el deseo de los ojos, y están ocupados más en las cosas terrenales. Pero no son aquellos que están invirtiendo en las cosas espirituales. Para nosotros, para los hombres, para aquellas personas que han sido transformados por el poder de Dios, todas las cosas están sujetas a Cristo. Toda. Porque Cristo es el todo y en todo en nosotros. Mira qué interesante lo que estamos observando en este cuadro. En este cuadro nos ayuda, hermanos, nos ayuda realmente a poder ubicarnos. Los enemigos de la cruz y aquellos que tienen una comunión íntima con Jesucristo, ¿no? Entonces, una vez más, aquellos que tienen una comunión íntima con Jesucristo, dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué más? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. Cuando vemos estos dos versículos, los enemigos de la cruz, ¿no? Y aquellos que realmente están haciendo la voluntad de Dios, aquellos que están viviendo, honrando a Dios, ¿en cuál de estos usted se ubica? Si usted se da cuenta que quizás usted está como parte de los enemigos de la cruz, yo quiero animarles a que realmente podamos regresar a la cruz, que podamos regresar a Cristo. Mira, el apóstol Pablo en otros versículos nos va a presentar a Jesucristo, nos va a presentar el ministerio de la reconciliación, donde podemos acercarnos a la cruz y ya no ser enemigos de la cruz, sino ser amigos de la cruz. Y no hay nada mejor que ser amigos de la cruz, empezar a vivir una vida de comunión con el Señor. Pablo, al leer todo este capítulo, nos hace ver, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo, un hombre, ¿no?, con muchos estudios, con todo un bagaje, ¿no?, un currículo espectacular que hemos visto detalle a detalle, el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por basura, no me interesa nada de esto, con el fin de conocer a Cristo. Eso debería ser nuestra meta, con el fin de conocer a Cristo Jesús, tener todas nuestras cosas, ¿no?, ponerlos de lado y que la prioridad de nuestra vida sea Cristo. Ojo, con esto no estoy diciendo, deje de estudiar, deje de hacer esto. No, con lo que estamos diciendo, mis queridos hermanos, es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Si es Cristo Jesús, entonces empecemos a vivir como lo que el texto bíblico estaba diciéndonos, como ciudadanos celestiales, como representantes del reino de los cielos, que ama al Señor, haciendo del Salvador nuestro Señor, nuestro Dios. Y cuando Él es nuestro Señor, nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. ¿Qué más dice el texto bíblico? Siendo transformados de gloria en gloria. Y todas las cosas que hagamos, todas sujetas a su voluntad. Si usted no está viviendo de esta manera, yo quiero invitarle en esta noche que usted se arrepienta. Vuelva a Cristo Jesús y empecemos a vivir una vida abundante, en la cual Cristo Jesús nos está invitando. Y el apóstol Pablo dice, en medio de todo esto, yo prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta. ¿Qué le parece si tenemos un tiempo de oración? Vamos a orar y agradeciendo al Señor por esta linda noche donde podemos abrir su palabra, podemos estudiar, y eso es bueno, mi hermano. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Bendita palabra. Gracias. Realmente al ver el testimonio del apóstol Pablo, somos motivados, Señor, a dejarlo todo para conocerte más. Y estamos hablando de prioridades en nuestras vidas. A veces nuestras prioridades son nuestros títulos, nuestras experiencias, ¿no?, de qué familia venimos. Pero el apóstol Pablo dice, todo esto yo lo tengo por basura. Lo que a mí más me interesa es conocer a Cristo, vivir para Cristo y parecerme un poquito a Cristo en cuanto a lo que sufrió por la cruz. Señor, aquí están nuestras vidas. Aquí está la vida de mis hermanos. Te ruego por favor que nos bendigas, nos guardes y nos protejas. Y gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos transforma. Tu palabra siempre nos inspira, Señor. En el nombre de Jesús yo te agradezco. Amén y amén. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por este hermoso tiempo de estudio de la palabra. Queríamos anunciar valga la redundancia, queremos anunciar lo siguiente, ¿no? Recordarles que el día viernes nos estamos encontrando para orar, para buscarle al Señor, ¿no? Si usted tiene sus peticiones, por favor escríbanos. Queremos orar. Gracias a Dios porque hay un buen remanente ahí que se conecta todos los viernes para poder orar. Y gracias, hermanos, por eso. Hay que seguir orando, tenemos que orar siempre, constantemente. Escríbanos, por favor, sus peticiones. Y para el domingo, mis queridos hermanos, estos son los horarios para el culto que ya lo estamos anunciando también en nuestras redes sociales, ¿no? El primer culto empieza a las 8:30 de la mañana, ¿sí? El segundo culto empieza a las 10 de la mañana. Ojo, ya no es 9:30, es 10 de la mañana. Ese culto es el que vamos a transmitir a las 10 de la mañana, ¿ya? Entonces, y el culto infantil, este domingo sí tenemos culto infantil, a las 11:30 de la mañana, ¿ya? 11:30 de la mañana,
el culto infantil es online, ¿no? Para que nuestros hijos puedan disfrutar y todo eso. Una vez más, 8:30, primer culto. Segundo culto, 10 de la mañana. Y el culto infantil a las 11:30 de la mañana. Y hermanos, algo que queríamos pedirle. Es cierto que ahorita estamos con el aforo muy reducido. Y yo quiero pedirle, por favor, si usted se inscribe para poder participar del culto, por favor, venga. El domingo, algunos se han inscrito y hemos visto algunas sillas vacías. Si usted no va a poder asistir al culto por alguna emergencia, algo que ocurrió, por favor avísenos para nosotros comunicar y algunos hermanos puedan participar del servicio. ¿Ya? Para que algunos hermanos puedan participar. Por favor, seamos responsables en cada una de las decisiones que tomamos. Entonces, por favor, si usted no va a poder participar, escríbanos y nosotros con gusto vamos a ceder su puesto a otra persona. Gracias, mis queridos hermanos, por esta linda noche. Estemos orando los unos por los otros y también oremos por la transmisión, ¿no? Que no tengamos, todos estos días hemos tenido problemas con las transmisiones y como dije al inicio, esto escapa de nuestras manos. Pero estamos trabajando arduamente, mis queridos hermanos, para que usted pueda escuchar la palabra, para que usted pueda leer la palabra, para que usted pueda participar del servicio y entonces le pedimos por favor que nos tenga un poquito de paciencia y que esté orando por nosotros. Muchas bendiciones, que el Señor los guarde y los proteja y nos estamos viendo entonces el viernes y el domingo. Buenas noches, que el Señor les bendiga.